¿Quién no recuerda a los fabulosos hermanos Grimm? Y aquí para contar de una nueva historia de Hansel y Gretel tengo a su director y escritor de esta nueva adaptación y a una de las actrices de este espectáculo. Bienvenidos. Hola José Eduardo, ¿cómo estás? Y Hola, Lenny. bienvenida Norquis. Gracias, gracias. José Eduardo, ya tú eres amigo de la casa, ya te conocemos a profundidad con muchas Epa, epa. con muchas cosas que hemos hablado acá en el estudio. Si no lo han visto, tienen que ver ese programa que está aquí en mi playlist, un programa maravilloso en honor a este gran director con el que he tenido el gusto de trabajar además y contar con él como amigo. Y entonces ahora me habla que está con esta nueva obra que es Hansel y Gretel, y te quiero preguntar ¿por qué Hansel y Gretel? ¿Qué te conmovió de de esa historia? Ok, bueno, primero saludos a todos, gracias a ustedes por la invitación. Yo soy lector desde muy pequeño, ¿no? Bueno, me encantaba leer y me encantaban los cuentos clásicos, y no podías leer los cuentos clásicos sin enfrentarte a los hermanos Grimm y encontrarte con jinetes sin cabezas y brujas que quemaban o se comían a los niños y todas estas cosas bonitas que nos contaban a los niños. ¿Okay? Sí, porque, o Unos sea, cuentos creepy para los niños. sí, porque dice, ahorita los juegos esos de video, que una matazón, bueno, sí, yo cuando chiquito también me la pasaba huyendo de todos esos fantasmas y cosas sin cabeza y mujeres comiéndose a los niños. Pero bueno, en función de esto, justamente un día releo el cuento y digo, bueno, pero espérate un momento, yo quisiera pensar cuál sería la lógica de esta historia. Y la estudié y vi lo que me parecía lógico de qué había pasado y se lo puse en boca a Hansel y Gretel, pero ya siendo unos jóvenes adultos. Y es un poco así como empieza este proceso. La que tienes ahí es a Gretel, no vayas a creer que es Hansel. En estos tiempos la gente sabe, sería, pero no, es Gretel. Que tienen otro actor que es Orlando, Orlando ¿no? Márquez. Ok. Orlando Márquez, sí. Ambos venezolanos. Sí, ambos venezolanos. ¿Cuántos Vene- años tienen en Estados Unidos? Tengo 4 años. 4 años. Y 4 años sin Ya montarte en las tablas. 4 años sin montarnos en las tablas y fue un reto. O sea, la emoción otra vez de volver a las tablas. Agradecida con José porque nos dio la oportunidad y ha sido muy bonito porque es retomar todo ese sentimiento teatral, es volver a sentir esas emociones de un estreno que lo vivimos la semana pasada. Son muchas cosas como hermosas porque vas como descubriendo personajes nuevamente, metiéndote en esa piel y de verdad que volver al teatro es maravilloso. Me encanta. ¿Cuál fue la mayor complejidad que conseguiste en representar a Gretel? Mira, yo creo que el reto mayor ha sido que ellos están tan afectados porque el cuento no es nada tierno como nos lo han contado todo este tiempo, que el reto más grande ha sido meterme en esa piel y pasar por diferentes momentos, traumas, una infancia maltratada. Yo creo que el reto más grande ha sido poder manifestar cada ¿cómo te diría? Cada maltrato, cada hecho de dolor en ese personaje. O sea, cómo que quede claro cómo puedes tú transformar una vida tan pequeña de un inocente y llevarlo a una vida adulta con tantos traumas, con tantas, como con tantas cosas que te afecten, ¿sabes? Que te marcan para siempre. Qué bien, qué bonito, les deseo mucho éxito. José Eduardo, definitivamente, como estábamos hablando, era un cuento bien oscuro. La verdad es que yo me puse como a releer también el cuento una vez que me dijiste que estabas haciendo esta obra y me imaginé ese giro que tú le estás dando, ¿no? Aunque no le he visto todavía. Entonces, pero
O sea, ¿qué fue? Por lo menos adelántame un poquito de ese giro que le quisiste dar. O sea, ¿cuál es esa visión que quieres hacer que el público le llegue? ¿Por qué replantearnos esta historia? Bueno, quieras o no, aunque sea crear una ficción a partir de una fantasía, ¿cierto? Tiene mucho que ver con esa especulación de que en otros tiempos, cómo le contaban a los niños o qué cosas creaban para los niños en aquellos tiempos. Y yo, después de releer, y no es el único cuento que he revisado y que yo piense abordar, me di cuenta que esos cuentos eran para que te diera miedo y no saliera de la casa. Vamos a Claro, dejarnos de cuento. O sea, que te diera miedo la oscuridad, que te dieran miedo los ruidos. O sea, era una forma de encerrarte. Ahora te dan un teléfono, te dan un iPad, ¿no? Y claro. bueno, sí, te puedes cuidar, te tienes que cuidar porque todo lo que llega por allí. Pero dentro de todo, siempre ha existido esa cosa de asustar al niño de lo que se puede encontrar en la realidad. Y Claro. entonces eso me despertó la necesidad de ponerme en la piel de Hansel y Gretel y decir, ya va, si estos niños yo les permitiera hablar hoy día, lo que me dirían sería otra cosa. Sí, a mí me llamó mucho la atención que investigando un poco sobre el tema, veía que también fue como una protesta desde mucho, como desde los años 1300, por la hambruna que existía y de verdad que en aquella época existía mucho o sea, los padres se deshacían incluso de maneras más grotescas de Mm. los hijos por el hecho de no tener cómo mantenerlos. Y de ahí más o menos surge como esta historia. La tuya, ¿qué género le pondrías? Degenerada. Me encanta. No, no, es un juego, indudablemente Ajá, es un thriller fantasioso, ¿verdad? Porque si me dices que esto es verdad, pues mira, es mentira, tanto como mentira es el cuento original. Pero el problema no es la verdad o la mentira, eso está súper sobrellevado, vamos a decirlo, sino que estas cosas han existido y que nos hemos abocado a perpetuarlas. No hemos hecho el filtro y seguimos contándole o dándole a los niños esos libros, a veces como la etiqueta dice cuentos infantiles. Bueno, con ese cuento te metían cosas horribles. Y yo que me comía todos los libros, leí todos los cuentos y todas las versiones de los cuentos, además. Entonces, de verdad que llega un momento en que tú dices, menos mal que vivo en este lado del mundo y en sí, estos tiempos, porque aquellos eran peores. totalmente. Norquis, ¿qué diferencia ves entre trabajar en Venezuela y ahora acá en Miami? Mira, la diferencia creo que está en el público, en el público. Yo creo que falta como que que la gente se acerque más al teatro. Yo sé que con la pandemia hubo un bajón fuerte en el teatro, se está ahora como que volviendo a retomarlo y ojalá de verdad la gente sienta más amor al teatro, o sea, que vayan más al teatro. En Venezuela siento que la cultura estaba como más instaurada ya en cada uno, había como más cultura de teatro, se hacía full teatro, y aquí siento que la diferencia es esa, como que Miami tiene tantas cosas por hacer y tan divertidas y como que te desconcentras, que quizás el foco principal no está en el teatro, pero asimismo, como es de grande, también se da para que el público o gran parte del público que aprecie el arte vaya a ver teatro. Entonces lo que creo que hay que hacer más difusión, ojalá, qué bueno que este programa dedique un momento al arte porque es importante que se difunda, que la gente vaya al teatro, que le tome ese amor y creo que podemos hacer igual magia aquí también en Miami. Norque, ¿a qué le adjudicarías que pasa, o sea, el hecho de estar aquí en Miami te tardaras 4 años en poder hacer teatro? Mira, básicamente no fue por mí,
fue por decisión personal porque tuve que ocuparme, yo estaba recién llegada, sabes, cuando uno está recién llegado tiene como 1000 ocupaciones, estás como pendiente de instalarte, de programar las cosas que vas a hacer, como hacerlo todo paso a paso, entonces como que la vida artística no era mi prioridad en ese momento. Ahora que después de 4 años ya sentí como la tranquilidad, conozco a José, se fueron dando las cosas, yo dije, es el momento, voy al teatro, porque vamos a hacer teatro, es lo mío y ya. Entonces, nada, fuimos con José, leímos varias piezas, pero nos quedamos con Hansel y Gretel y de ahí hemos estado trabajándola para, sobre todo, que quede ese mensaje de que no te creas las historias tal cual son. Siempre es bueno tener como un punto que tú puedes discernir, que tú puedes tener un punto de vista diferente, no siempre quedarnos con la misma historia o con el mismo cuento. Eso es para cualquier ámbito, no solo en los cuentos infantiles, para todo. Qué maravilla. José Eduardo, cuéntame, ¿cómo hiciste esta selección? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo llegué a ellos? Le pregunté a Pedro Pablo Ajá, y sabía porque no vayas a creer, y se lo digo a Norquis y a todo el mundo, estamos nosotros también desconectados entre nosotros. sí, Aquí encontrar y armar un elenco para una obra no es fácil porque la gente está como separada en sectores, ¿no? En cosas así que a pesar de que yo normalmente, fíjate, para mí es raro tener 2 venezolanos en el elenco. sí, me consta que siempre aparte quieres apostar por la diversidad. Y siempre, siempre. Yo he tenido 7 nacionalidades distintas en un elenco, o sea, porque me encanta, porque eso es Miami. Sí. No solo Miami es como Macuto, pero además con diversidad, Claro. ¿no? O sea, una ciudad al borde del mar, pero no es una capital como Caracas. A veces intentamos comparar Miami con Caracas y yo creo que estamos un poquito desubicados. Estamos hablando de la capital de un país versus a una ciudad en un estado que no creas que hasta hace no mucho estaba un poco apartada de la realidad inclusive del país. Era un Sí, pantano. sí, totalmente. Sí. Norquis, ¿cómo te ha sido trabajar en un ambiente tan llamativo, tan distinto como La Casona? Ay, rico, sobre todo por la historia. Yo desde Ajá. que llegué a la casona me llamó la atención porque como es un sitio de arte donde puedes ver, escuchas el piano, ves clases de ballet, estás como rodeado de mucha arte, a mí me encantó desde el principio. Después que la obra se desarrolla en un lugar perfecto como la casona, me encantó aún más porque es como que te hace sentir que estás en la historia desde que entras, porque estás ahí. Estás dentro y todo el ambiente, la escenografía, hasta los olores que tú lo estás percibiendo desde que llegas, sientes que estás en la historia de Hansel y Gretel. Aprovechando que estamos hablando de La Casona, danos la dirección que hasta hoy se presentan, hoy sábado, esta presentación por ahora, por este año, porque me dijo el director, José Eduardo Pardo, que viene un repertorio bien grande y entre esos vamos a tener también a Hansel y Gretel de nuevo. Pero este año se termina hoy, sábado, A las 9. para que nos des la dirección. Ok, ahí le voy a dar el pase al director que se sabe Ajá, la versión no te la sabes tú. resumida, se sabe la versión resumida porque la dirección es bastante larga, pero igual la pueden buscar, que es en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, pero José también le tiene el nombre de La Casona, más bonito lo dice él y bueno, dice. Sí, Buenísimo. era una manera de no solamente recortar un poco el nombre, que fuera menos engorroso decirlo, sino que además fuera más afín, ¿no? Para uno La Casona pues ya tiene cierto cariño, un espacio que uno llame así La Casona o cierta, no sé, cierta presencia y es 111 del Southwest con Quinta Avenida 33130. Qué maravilla. Bueno, nada, a Norquis, welcome to Miami, aunque ya tienes 4 años aquí, pero bienvenida al teatro, a hacer trabajos maravillosos. Te has topado con uno de los mejores. Para mí es un orgullo presentarlos. Como ya les dije, se los presenté, se lo hurgué, lo desmenucé en uno de los programas y es maravilloso. José, orgullosa de ti, de que hagas cosas tan maravillosas. Yo siempre te digo que eres como una máquina de escribir andante, aparte con una mente tan lúcida.
lúcida. Te deseo mucha mirth esta noche y te iré a ver. Te amo. Sí, vengan, por favor, para pasarla juntos. Sí, Seguro por que favor, sí. los esperamos a las 9 de la noche, vamos. Gracias. Una historia diferente, sobre todo eso. Besos. No se lo Chao. pierdan. Y a ustedes los veo la semana que viene. Besitos. Besitos, gracias.